particularmente pues ya en la grabación de cuál es el motivo de esta reunión, quién nos acompaña y cuáles son los objetivos. Gracias, maestra Fernández. Muchas gracias, licenciado Quintos. Bien, en esta reunión nos acompaña el licenciado Marco Palafox Smith. Él es director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del Archivo General de la Nación. Nos acompaña también la licenciada Mireya Quintos Martínez, de la Dirección del Sistema Nacional de Archivos. Y Lic, no sé si nos puedas, licenciada Quintos, no sé si nos puedas hacer favor de presentarnos a Nayeli. Sí, ella es Nayeli Garcés García, es la maestra Nayeli Garcés García. Ella es la subdirectora de normatividad y consulta archivística del Archivo General de la Nación y está adscrita también a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Es la encargada de apoyar con la armonización de leyes. Gracias, muchísimas gracias, licenciado Palafox. Básicamente la reunión del día de hoy y el apoyo que le solicitamos al Archivo General de la Nación, hemos estado trabajando en la armonización de nuestra ley estatal y en este momento nos encontramos en una etapa muy importante, que es la etapa que tiene que ver con la instalación del sistema estatal de archivos, el Archivo General de nuestro Estado, así como todos los órganos y los componentes que deberían de formar parte de esta institución. En ese sentido, pues les queremos pedir su apoyo o su opinión con respecto a la estructura jurídica que debería de tener o la figura jurídica que debería de tener esta institución, sus órganos y sus componentes, y ver en qué más nos pueden ustedes aportar, así como también traemos por ahí algún detalle importante en materia de patrimonio documental para poder aclarar algunos puntos que para nosotros son importantes, no nada más con respecto a la constitución del Archivo General del Estado y del sistema estatal, sino con respecto a procesos técnicos documentales en materia de patrimonio. Les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco muchísimo su apoyo y pues adelante. Gracias. No, eso se trata nunca. Previo a cederle la palabra a nuestros invitados, me gustaría más o menos establecer una organización en este tipo de reuniones. Primero que nada, solicitaría a todos que apagáramos nuestro micro. Y pues bueno, yo tuviera mucho interés en que, como ya tiene una participación la maestra Quintos, ya tuvimos pues el honor y el placer de tener su presencia y su consejo en esta reunión, que comenzara la maestra Quintos dando, pues no sé, un contexto, una breve reseña de la experiencia que hubo en la reunión anterior y luego ya cederle la palabra a nuestros compañeros de la AGN. No sé, maestra, ¿gustaría hacer una pequeña introducción? Sí, Jorge, con gusto. Pues principalmente en la sesión pasada pudimos ver a grosso modo de los papeles que van a jugar a nivel estatal, lo que podría ser la homologación del Consejo Nacional de Archivos, que una de las dudas eran el Consejo Estatal y su papel al interior del Estado. De igual forma, también empezamos a analizar algunas cuestiones de técnica archivística y, por supuesto, bueno, lo más importante es que ellos en su proceso de armonización, lo que, al menos la impresión con la que me quedé, la preocupación es hasta dónde podemos definir, Marco, qué es de índole federal o nacional y qué es de índole estatal. Hasta dónde la homologación nos permite marcar esa diferencia para que no se repitan las mismas estructuras a nivel estatal sin caer en un error, como por ejemplo el Registro Nacional de Archivos, que es de índole nacional, más no estatal. Sin embargo, la ley no lo dice tal cual y pareciera que en este ejercicio de homologación o de armonización tendríamos que copiar tal cual las mismas estructuras a nivel estatal. Esa parte es la que yo creo que hay que retomar y hay que aclarar. Por mi parte, les compartí que también
son puntos de análisis, pero también pensemos en aquello que puede ser proactivo, que si bien la ley general pueda tener algunas ambigüedades, se puede aprovechar para proponer algunas cosas innovadoras, como fue el caso de la ley de la Ciudad de México, con todo este capítulo de gestión electrónica y demás, y que, pues bueno, al final, si los estados se arriesgan al proponer cosas que no vengan estrictamente delimitadas en la ley general, pues también hacer de su conocimiento que se podría incurrir en un acto de inconstitucionalidad, partiendo en que pues efectivamente no se tienen contemplados ciertas temáticas o abordajes en la ley general. Pero eso no quiere decir que porque se vaya al acto de inconstitucionalidad entremos en un criterio descalificativo de que esté mal la propuesta. Está mal en el entendido de que no es lo que se está proponiendo en la ley general, en esa lectura de homologación. Pero eso no quiere decir que el abordaje o la aportación no contribuya a, por supuesto, a mejorar lo que se pueda entender de administración o gestión electrónica o, sí, electrónica, y que no sea un área de oportunidad para que inclusive, siguiendo el ejercicio de la ley de transparencia, nos han compartido el propio INAI que todos estos ejercicios que se hacen en los estados muchas veces nos dan una sacudida porque en verdad contribuyen y se puede tomar como aportaciones para que en un futuro, ¿por qué no pensar en una reforma de la ley general considerando estas propuestas que pueden ser muy enriquecedoras? Pero sí es importante tener claro que estas aportaciones, si están fuera de lo que te marca la ley general, sí caerían en este escenario de acto de inconstitucionalidad y, por el otro lado, pues ayudarles a definir en este ejercicio de homologación qué es lo que sí se puede repetir a nivel estatal y qué estaría fuera del ámbito estatal. Por mi parte sería todo. Gracias. Gracias, maestra Quintos. Licenciado Marco Palafox, no sé si gustaría usted tomar la palabra al inicio de esta reunión o ya ustedes me dicen quién de AGN quiere intervenir. Gracias. Buenos días. En efecto, las inquietudes que estoy viendo que se están vertiendo sobre la mesa son muy interesantes. Son aspectos que nosotros ya hemos reflexionado. No son la única entidad federativa que han tenido estas dudas o estas inquietudes, por lo cual considero que sí podemos contribuir con esta reflexión para ponerlo sobre la mesa y que puedan tomar una decisión informada. En primer término, y relacionando un poco lo que dijo la maestra Quintos, en efecto, con los criterios jurídicos, pues saben que se puede defender cualquier tipo de aspecto y postura. En este sentido, lo que nosotros analizamos o al momento que nosotros definimos un criterio que lo vamos a defender y sostener en el Archivo General de la Nación, es respecto de las consideraciones que nosotros identificamos que son cruciales para que la materia de archivos pueda estar bien sustentada, bien estructurada y que permita no solo en la armonización ser congruente con la ley general, sino que facilite la implementación. Nosotros ya estamos también pensando en la implementación, en el paso segundo, que pues va a ser el gran esfuerzo que se tendrá que realizar para efecto de que todos los sujetos obligados pues puedan tener sus archivos ordenados, disponibles y bien estructurados, ¿no? Finalmente, nosotros entendemos que puede haber criterios diferentes. Yo creo que eso enriquece, más bien nosotros pensamos que eso enriquece toda democracia, pero también, así como tenemos este tipo de diálogos institucionales, y todo esto lo digo a modo de introducción, pues también nos interesa a nosotros como Archivo General de la Nación, pues entablar diálogos institucionales que nos permitan definir finalmente el criterio que debe prevalecer, no solo con un ánimo de saber
quién estaba bien o quién estaba mal. Ese no es nuestro motor. Nuestro motor es, si nosotros como Archivo General de la Nación tuvimos un criterio erróneo, poder saber cuál es el definitivo, esto hablando de las acciones y controversias de inconstitucionalidad, para poder replicarlo y para poder, ahora sí, como dirían en términos más sencillos, pregonar con ese criterio. Eso nada más lo quería decir a modo de introducción. Nosotros nos enfocamos mucho en pensar en el segundo paso, en la implementación. Entonces, todas estas dudas las podríamos ir contestando con los criterios que nosotros hemos reflexionado, tomando en cuenta estos aspectos. Advierto que son 4 los ejes que podríamos tomar, que sería, por una parte, no solo la instalación, yo lo quisiera a lo mejor generalizar un poquito más respecto al Consejo Estatal, cuál es la naturaleza, el concepto, sus facultades, porque también nosotros como Archivo General de la Nación tenemos una concepción funcional, tanto del Consejo Local de Archivos como de los archivos locales, ¿no? Entonces podríamos tratar el tema del Consejo Estatal, después el tema del Archivo General o entidad especializada en materia de archivos local, luego podríamos retomar el aspecto del patrimonio documental, y finalmente podríamos hacer una acotación con el Registro Nacional de Archivos, el Registro Local, perdón, de Archivos y el Registro Nacional, que también vale la pena en esta introducción comentarles que si bien el Archivo General de la Nación ha estado trabajando con el INAI en coordinación para emitir nuestras opiniones, existen pocos, pero sí existen criterios dispares entre el Archivo General de la Nación y el INAI. Finalmente nosotros damos nuestro punto de vista, el INAI da el suyo, y esperemos que en algún momento pues una autoridad superior pues defina cuál es el criterio que debe prevalecer, y uno de ellos es respecto al registro nacional y el registro local, porque como veremos más adelante, el INAI, hasta donde yo recuerdo, establece una imposibilidad de que exista un registro local. Sin embargo, nosotros consideramos que si bien la Ley General de Archivos no prohíbe o no da en exclusiva ese registro nacional a la Federación, sí advertimos que a lo mejor funcionalmente va a ser algo innecesario, porque se van a duplicar funciones. Entonces, en vez de invertir a lo mejor en un registro local, mejor invertir en otros aspectos como capacitación, como adecuación o en infraestructura, y que atendamos esta obligación de llevar el catastro a través del Registro Nacional, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Yo lo que propondría, si les parece correcto, es que sobre estos 4 ejes, yo lanzaría la pregunta frecuente que hemos recibido por parte de los sujetos obligados o de las personas que están armonizando, y a mí me gustaría mucho que la subdirectora Nayeli Garcés comente, ¿no? O explique el criterio que hemos sostenido en el Archivo General de la Nación, para efecto de que quede muy puntual la pregunta con el criterio, y eso también va a permitir que si ustedes o alguien más tiene una pregunta adicional sobre este tema, la podamos ir incluyendo, pero puntualmente con interrogantes y respuestas. Ese sería el método que yo propondría para ser como muy específicos, muy precisos en las inquietudes u observaciones o puntos que queremos destacar. No sé si les parezca correcto así. Adelante, licenciado, nos parece correcto. Es básicamente el programa o son los puntos. Exactamente dio con los puntos que tenemos nosotros precisamente duda. Yo creo que son los puntos torales, y supongo que esto surge de la experiencia que ustedes han tenido con otras entidades federativas en este mismo aspecto. Tenemos exactamente las mismas dudas, son los puntos en donde nos hemos detenido, y ha sido el motivo por el cual nosotros hemos solicitado esta asesoría, por así decirlo, porque necesitamos un norte para poder seguir adelante con nuestro proyecto sin pues caer en demasiadas contradicciones, o por lo menos si decidimos entrar en ese tipo de contradicción, pues hacerlo de manera informada y conociendo el criterio que tiene tanto la AGN como las demás dependencias a nivel federal. Gracias, licenciado. Adelante. Con todo gusto. Entonces, Nayeli, la primera pregunta que me gustaría que expusiéramos sería la siguiente.
¿Cuál es la diferencia entre el sistema local de archivos y el consejo local de archivos? Sí, muchas gracias. Justo esta primera interrogante resulta interesante porque a nivel de su proyecto, bueno, previo quisiera comentar un tema. A nosotros nos llegó la petición oficial para poder emitir una opinión sobre su proyecto de ley y en atención a ello, de manera formal, estaríamos entregando un documento a nivel de recomendaciones o dictamen en donde justamente analizamos los puntos, los principales, que son 8 puntos, en donde la GN toma principal consideración de cómo se están desarrollando, cómo se están formulando las leyes. Pero de manera independiente, pues esto lo replicaríamos en estos momentos a nivel de una explicación directa, pero sí quería comentar como este punto porque el proyecto, el dictamen, les estaría yo llegando, yo creo, el día de mañana o a más tardar la próxima semana. Y justamente en este sentido, lo que advertimos en su iniciativa es que señalan que como parte de las áreas del Archivo General Local se encuentra el Consejo y el Sistema Estatal. De ahí que nos surge la necesidad de explicar esta diferencia que existe entre lo que es el sistema y el consejo. El sistema local se entiende de acuerdo con la definición que ya viene en la propia Ley General de Archivos, que también es uno de los puntos que se sugiere que se replique en esos términos, que advertimos que sí viene previsto en su proyecto así, como un ente abstracto, porque se conforma con estructuras, con relaciones funcionales, con métodos, con técnicas. Es decir, no está materializado a nivel de un órgano en particular, sino es todo este conjunto de sistemas que interactúan en materia archivística para dar un orden o entender que existe un sistema de archivos. Pero ya la diferencia con el Consejo es justamente que el Consejo viene a ser la materialización del órgano que va a llevar la coordinación de ese sistema. Y por eso la Ley General también prevé como uno de los requisitos en cuanto a las leyes de los estados que exista un consejo estatal o consejo local, la denominación puede ser de ambos tipos, que sea el órgano que coordine a este sistema nacional para que ya pueda existir una estructura definida que pueda dar cumplimiento y seguimiento, porque entendamos que el consejo sí tiene atribuciones definidas y por lo tanto tiene que cumplir con obligaciones y esto se materializa a través de los órganos que lo integran. Entonces esa sería como la primera puntuación sobre el punto de la distinción entre sistema y consejo estatal. Sí, finalmente en este sentido, el sistema más bien define como el ámbito de actuación de lo que va a ser el consejo, ¿no? Como lo dijo la maestra, el sistema local de archivos es un aspecto más abstracto porque involucra procedimientos, estructuras, organismos, normas, criterios, mientras que el consejo ya tiene una materialización, ¿no? Ya tiene integrantes, tiene facultades bien determinadas. Entonces se tienen que complementar. ¿Qué es lo que puede hacer el consejo? Pues en función de la naturaleza del sistema, ¿no? El sistema más bien crea como un parámetro de actuación y ya el consejo, pues a través de facultades bien específicas, puede actuar en ese ámbito de aplicación con una estructura orgánica y insistimos con estas facultades. Por otro lado, a mí me gustaría saber, o más bien creo que es importante explicar, ¿cuál es la función del consejo local? Esta función que nosotros también quisiéramos que tuvieran como Archivo General de la Nación y qué facultades tienen los consejos locales así de manera esencial. Este aspecto de implementación más que de generación de normativa específica, Nayeli. Sí, gracias. Dentro de la idea o de lo que se advierte de la Ley General, el Consejo Local tiene dos funciones principales.
Primero, garantiza la representación integral de la entidad federativa en el Consejo Nacional de Archivos. Por eso es que es importante entender quiénes son los entes que deben conformar este consejo, porque es ahí donde a través del consejo local se van a poder exponer las circunstancias específicas en materia de archivos que tenga la entidad federativa al momento que el Consejo Nacional tome sus acuerdos. Y la segunda función principal es que el consejo local debe generar estos mecanismos que permitan a los sujetos obligados de la entidad implementar los acuerdos que tome el Consejo Nacional de Archivos, atendiendo nuevamente a su contexto tanto formal y material, porque no debemos perder de vista que a veces a nivel federal y en un Consejo Nacional, si no existe una representación adecuada de las entidades federativas, podemos perder de vista las necesidades o el contexto particular de cada estado. Entonces es ahí donde el Consejo Local tiene su principal función para aterrizar toda esta normativa o la implementación que emite el Consejo Nacional de Archivos. De ahí que en cuanto a la integración, como comentaba, era el primero de los puntos que se analizan, y ya para atender de manera particular en su proyecto de ley, advertimos que la integración sí cumple con este parámetro porque, permítame, voy a ver el archivo, porque integra a los representantes tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Sin embargo, aquí hay un punto que quisiéramos, y nosotros lo recomendamos así, en la participación de los órganos constitucionales autónomos. A nivel del Consejo Nacional se prevé que los órganos constitucionales sean invitados permanentes. Aquí, si bien sí es parte de la libertad configurativa para que las entidades desarrollen la integración de su consejo local, lo importante es tener en cuenta que la propia Ley General menciona que esta integración, organización y funcionamiento debe de ser de forma equivalente a la del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, por eso en esta cuestión de equivalencia es que recomendamos que también los órganos constitucionales autónomos, ya sea como invitados permanentes o de preferencia que se integren que sean integrantes, participen en el Consejo Local. ¿Por qué? Porque una de las finalidades o uno de los objetivos por los cuales se crean estos órganos constitucionales muchas veces es la especialidad de sus funciones. Entonces, pues, es necesario entender también su contexto particular al momento de que se tomen estas decisiones en el Consejo Local. En ese sentido, también otro de los puntos en cuanto a los integrantes del Consejo Local, se advierte que incluyen a un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Estado. Esto ya se había notado en algún otro proyecto de ley, en donde si bien consideramos que no va en contra de lo que prevé la ley general, ya atiende más a las necesidades particulares del Estado si quieren tener a este representante que es de una institución federal, pero en el ámbito de su consejo estatal. Y en cuanto a la integración, únicamente nos faltaría prever, o así se recomienda por parte de la GN, que tengan tanto representantes de la academia. En el Consejo Nacional de Archivos se prevé a través del Consejo Técnico y Científico Archivístico, que se integra normalmente por el órgano que va a asesorar al Archivo General de la Nación. Y aquí, si bien no existe ese órgano a nivel del Archivo General local, pero podría vislumbrarse la posibilidad de que la academia o las universidades públicas estén representados en este consejo. Y el segundo punto sobre la integración es justamente la cuestión de la legitimidad institucional y democrática que va de la mano con la jerarquía de sus miembros, es decir, lo que desde el Archivo General de la Nación se busca
por parte del Consejo Local es que que sus integrantes tengan la jerarquía suficiente para la toma de decisiones. En este caso, lo que se recomienda es que a nivel del Poder Legislativo y Judicial se defina que participe ya sea un legislador o un magistrado para efecto de brindar ese nivel de decisión suficiente, lo cual también podría abarcarse en cuanto al representante de la Auditoría Superior del Estado, señalar que tendría que ser a lo mejor el titular de dicha auditoría. Y para el caso de los municipios, que es otro de los puntos importantes que debe de estar previsto, es decir, la ley general señala que los municipios deben de estar representados en el Consejo Local. El proyecto prevé que sea a través del responsable de la operación del archivo en el municipio. Habría que valorar si esto cumple con este parámetro de poder decisión, de poder decidir, porque muchas veces quién es el responsable operativo en el archivo, pues no podría tomar decisiones que impactarían tanto al ayuntamiento y en general a todo el municipio. Entonces, ahí sugeriríamos que reconsideraran que fuera a nivel de responsable de operación. En otros proyectos normativos se prevé que sea un integrante propiamente del ayuntamiento o un regidor o de otro esquema que busque que sí sea, o el director del archivo. A veces en los municipios también tienen archivos generales, entonces buscar que sea a nivel de un poder de decisión suficiente. Y pues, por este punto creo que sería lo correspondiente al Consejo. Sí, en este sentido, únicamente como para retomar las ideas más destacadas, es que hay que partir de la base que las decisiones del Consejo Nacional y del Consejo Local son vinculantes para todos los sujetos obligados. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace el Consejo Nacional y el Consejo Local? Que el Consejo Nacional emite como instrumentos más abstractos, más normativa. Mientras que los consejos locales, que son los sabedores de sus contextos específicos, son los que tienen que emitir ya los criterios, lineamientos para implementar la normativa que emite el Consejo Nacional, para materializar estas reglas o estos esquemas que se definen en el Consejo Nacional. De ahí que sea importante, uno, que el Estado tenga esta representación en el Consejo Nacional al momento que se vota el tema abstracto, el tema normativo, y dos, que sí esté integrado y que el Consejo Local a su vez esté integrado por personas, uno, que conozcan muy bien la situación tanto administrativa como funcional de cada uno de los integrantes del Consejo Local, para que se pueda comprometer en nombre de su institución al momento que se emite pues las disposiciones para la implementación de estas reglas que emita el Consejo Nacional. Entonces es importante partir como de esta base, qué es lo que realmente hace el Consejo Local y sobre todo cómo se deberían desde nuestro punto de vista tomar esas decisiones para efecto de que no vaya a haber que pase mucho tiempo para que tome las decisiones el Consejo Local, porque si bien si se delega la función o la representación en un mando a lo mejor medio o superior, pues lo va a tener que consultar con sus superiores jerárquicos. Entonces la idea es también que sea un poco más fluida esta dinámica. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que sí hay una parte en la Ley General de Archivos que establece esta equivalencia, ¿no?, en la operación de los consejos locales. Entonces, en ese aspecto también tenemos que tener en cuenta, este es un criterio de los duros que maneja el INAI, que desde su punto de vista, y también nosotros lo compartimos, pues la cuestión de las convocatorias, la cuestión de los tiempos, del quórum y estas circunstancias más operativas, pues sí tienen que ser equivalentes a lo establecido en la Ley General de Archivos. Por otro lado, para nosotros, o más bien nosotros, es muy importante que sí consideren el esquema de invitados permanentes, porque luego los organismos constitucionales autónomos tienen una forma de administrarse completamente distinta al Poder Ejecutivo, completamente distinta al Poder Legislativo, y
más diferente al Poder Judicial, que siempre son un caso muy específico los poderes judiciales. Entonces creemos o consideramos que es importante que también tengan una representación, que también puedan exponer su punto de vista ante el Consejo Local. Si bien no tendrían voto por ser invitado permanente, sí que tengan voz porque luego tienen opiniones o esquemas muy interesantes de trabajo que pueden enriquecer la toma de decisiones. Por otro lado, respecto a lo que comentaba la maestra de considerar un representante del INEGI, aquí únicamente hay que tomar en cuenta que, pues bueno, si el INEGI no quiere designar a alguien, o sea, ahí podría haber un vacío, ¿no? En la integración de su consejo local, porque pues no estaría obligado el INEGI a designar a un representante. Insisto, aquí estamos en el punto medio, a lo mejor de una invasión, ahí sí competencial, porque si se le quisiera obligar al INEGI, evidentemente ahí sí veo más clara la invasión competencial. Si el INEGI acepta y les manda un representante, pues no le vería mayor problema, pero ¿qué pasa si no lo manda? Ahí habría un vacío en una de las posiciones de su consejo local. Nada más lo quería como poner sobre la mesa para la reflexión. Y bueno, para nosotros sí es muy importante contemplar a la academia, porque finalmente ellos son los que están generando conocimientos, son los que están generando doctrinas nuevas, marcos teóricos, parámetros, métodos, técnicas, y en ese sentido, pues sí pueden enriquecer mucho la toma de decisiones, sobre todo cuando tienen representatividad o mayor representatividad en los estados, ¿no? Tienen diferentes unidades o tienen diferentes planteles a lo largo de los estados y también pueden servir como un medio para saber el contexto o conocer el contexto en materia de archivos de ahí del estado. Ahorita veo que Mireya levantó la mano, si quieres nada más termino rapidísimo, ya nada más es un punto más. También con el tema de los municipios, es muy importante que sus municipios pues sí se sientan representados, o sea, se implemente un esquema de representación, sobre todo si se toma en cuenta que prácticamente todas las decisiones que se tomen para la implementación de las normas en materia de archivos va a implicar la inversión de recursos humanos y materiales. En ese sentido, si los municipios no se sienten representados, pues todos conocemos que los criterios de la Corte de procedencia y protección a los municipios a través de las acciones y controversias, pues sí es muy fuerte, ¿no? Muy destacado. Entonces hay que ver un esquema para que se sientan representados y en su momento cuando les toque o una decisión implique hacer una inversión, pues no haya este conflicto más político que jurídico, ¿no? Entonces son como los aspectos que para nosotros son muy importantes tomar en cuenta al momento de que se está concibiendo su consejo, para efectos de que cuando ya esté operando y cuando ya tenga que tomar decisiones para implementar la normativa archivística, pues sí pueda tomar decisiones prontas, pueda tomar decisiones informadas, y pueda tomar decisiones con una legitimidad que no vaya a ser posteriormente cuestionada. Hay que tomar en cuenta en todo este proceso que la materia de archivos es muy cara, ¿no? O sea, se necesitan muchos recursos humanos, aparte que se tienen que contratar nuevas personas o que cumplan los niveles jerárquicos que establece la Ley General de Archivos. También tenemos que considerar que cada sujeto obligado tiene que contemplar un programa anual de capacitación, ¿no? Y eso también involucra pues, inversión en recursos humanos. Pero en los recursos materiales, infraestructura para el archivo de concentración, para el archivo histórico, o por lo menos hacer un convenio para que entre muchos sujetos obligados puedan ahí a lo mejor implementar o desarrollar archivos conjuntos, pero sí implica inversión y prácticamente si estamos hablando de conservar archivos, pues estamos hablando de estos medios materiales para poder preservar a lo largo del tiempo la documentación. Entonces, nosotros consideramos que estos puntos, pues, permiten tener un órgano colegiado robusto, que tenga información puntual, que pueda tomar decisiones de forma puntual, y que la legitimidad no vaya a ser cuestionada por a lo mejor sujetos obligados que sí van a tener que cumplir lo que emite el Consejo Local, pero que no se sienten representados, porque luego va a empezar
o hemos advertido que empieza el conflicto, no, pues a mí no me preguntaron, entonces pues yo no voy a cumplir. Y eso podría generarle un perjuicio pues a los archivos, que es nuestro interés como Archivo General de la Nación, proteger. Mireya, no Sí, sé si quieres. nada más para que quede un poco más claro, porque fue una de las preguntas que me hicieron a mí la vez pasada y a lo mejor erróneamente yo interpreté mal la ley. Cuando hablamos del Consejo Nacional de Archivos, en la homologación estamos hablando que el Consejo Estatal o local, el Consejo Local es el que va a tener como va a ser el símil. Pero a nivel Consejo Nacional, hablamos, en la ley habla en el artículo 114 del papel que va a jugar el Consejo Técnico y Científico Archivístico, como que va a formar parte del propio Consejo Nacional y el propio Consejo Nacional va a emitir lineamientos para el funcionamiento de este Consejo Técnico. Si nos vamos a la parte local, decía Nayeli, ¿podrán tener alguna representación de la academia, de estos intelectuales, de estos conocedores en la materia, dentro de sus consejos locales? ¿Es nada más la representación en estos términos de academia, de universidad, o en lo estricto los estados están obligados a conformar su consejo técnico y científico archivístico en los términos como nos lo manda la ley para el CONARCH? La figura como tal también tendría que crearse a nivel estatal. Es nada más para que los compañeros tengan claridad, porque igual y yo prácticamente obvié y le di nada más esta jerarquía de consejo técnico a nivel CONARCH y descarté que ellos tengan la obligación de crear su propio consejo técnico, o solamente nos vamos con una representación por universidad, pero sin esa figura. Ese es el punto. ¿Se crea la figura del consejo técnico o científico archivístico o no? Sí, es una gran pregunta. Nosotros, nuestro método, nuestra regla de oro, al momento de decidir estos aspectos competenciales, es que de nuestro punto de vista, la Ley General de Archivos se establece como un parámetro mínimo para proteger a los archivos. Si nosotros a nivel local queremos ampliar ese parámetro, no tendríamos como Archivo General de la Nación ningún problema. ¿Por qué comento esto? Desde nuestro punto de vista, el Consejo Nacional, en efecto, incluye la academia a través, o a académicos a través de este Consejo Técnico y Científico Archivístico. Entonces, nosotros cuando estábamos pensando o identificamos el modelo mínimo que se tiene que cumplir, no lo aterrizamos a necesariamente que generaran un Consejo Técnico y Científico Archivístico, sino que estuviera representado académicos o la academia. ¿Pero qué implica que esto lo veamos como un mínimo? Que incluso podríamos incluir a los dos, incluir a las universidades y a un consejo técnico y científico archivístico. ¿Por qué? Porque ya a un representante de un consejo técnico archivístico. ¿Por qué? Porque ya estamos ampliando el parámetro. Entre más personas legítimas o genuinas que puedan aportar en la toma de decisiones se integren al consejo local, pues va a ser mucho mejor, porque determinar un contexto en materia de archivos, pues todos sabemos que dependiendo del municipio hay condiciones bien específicas. Nosotros, como veremos en el apartado del archivo general o entidad especializada en materia de archivos, nosotros lo que recomendamos como Archivo General de la Nación es que también su entidad especializada cuente con un consejo técnico y científico archivístico. Porque si bien son la entidad, y es que es muy interesante, si bien es, la pregunta sería, ¿por qué una entidad especializada en una materia necesita un consejo que lo esté asesorando? Bueno, pues la respuesta es que entre más diálogo haya y entre más se compartan las ideas, se va a llegar a un resultado mejor. Y lo cierto es que es muy pretencioso considerar que yo soy la máxima, bueno, no yo, pero que una entidad sea la máxima autoridad y que sus decisiones sean incuestionables. Pues entonces sí se genera como una cuestión contraria como a los principios democráticos de nuestro Estado de Derecho. Entonces,
nosotros, como será más adelante, pues también recomendamos que su entidad especializada tenga un consejo técnico y científico que pueda asesorar a esta entidad especializada y no hay ningún impedimento en que un representante de este consejo técnico y científico se integre a su consejo local o incluso que sea únicamente a lo mejor una universidad, una asociación de profesionistas, o incluso los tres, ¿no? Finalmente, todo lo que abone a tomar decisiones informadas, todo lo que abone a tener un contexto específico o bien informado sobre lo que se va a decidir, para el Archivo General de la Nación, pues es algo válido, ¿no? Insistimos, nosotros siempre identificamos los mínimos y todo lo que vaya superando ese mínimo para la protección de los archivos o para generar procesos de homologación archivísticos, nosotros no tendríamos mayor inconveniente. Entonces, concretamente, se pueden las dos opciones, ¿no? Pero mínimamente sí tienen que tener, desde nuestro punto de vista, una representación de la academia, ¿no? En su consejo local. No sé, Nayeli, si quieras agregar algo más. No. En ese sentido, no sé si exista alguna duda respecto al consejo local. Sí, licenciado, bueno, me permitiría, no sé, hagamos pausa en cada uno de los temas que se vayan tocando, por si existe alguna duda para que al último no sea abrumador si es que hay un número de preguntas o estas tengan una especie de orden. Me gustaría a mí empezar precisamente por el punto del Consejo Técnico Científico Archivístico. Me queda muy clara la postura. Me queda claro el argumento precisamente que ustedes manejan para ello. Sin embargo, de aquí, de este mismo argumento y de esta misma postura me surgen otras dudas. La principal sería, ¿tendría que haber alguna relación entre la creación de un consejo técnico y científico archivístico a nivel estatal con el consejo técnico científico archivístico a nivel nacional? Porque de otra manera tendríamos un órgano de alguna manera independiente que tome decisiones o que tome algún tipo de posturas que nada tengan que ver a nivel nacional. A lo que me refiero con esto es que me resulta un poco confuso o de alguna manera preocupante que hubiera esta especie de apéndices a nivel estatal sin que hubiera una relación directa con el Consejo Nacional, y si no sería más fácil de alguna manera que el Consejo Nacional estableciera una red o validara una red a nivel entidades federativas que pudieran a nosotros darnos la certeza de que quien está integrando el Consejo Técnico y Científico Archivístico Estatal tiene la voz o tiene la postura del nacional. Es decir, en lugar de que nosotros creemos estos consejos y que de alguna manera busquemos cada uno de los estados coordinarnos a nivel nacional, no existiría mejor la manera de que el Consejo Nacional, me refiero al Consejo Científico, Técnico y Científico Archivístico, desarrollar una red hacia los estados para nosotros poder integrarla a nuestros consejos. Esa sería la primera, esta sería mi principal duda respecto a la integración. Respecto a esta figura que ya la habíamos tocado en la reunión pasada con la maestra Quintos, ya había surgido esta duda en el desarrollo de nuestro propio proyecto, y pues no sé, quisiera que nos aclarara un poquito más acerca de esta duda. Gracias. Sí, con todo gusto. Desde nuestro punto de vista, el Consejo Técnico y Científico Archivístico lo vemos nacional, por darle como una connotación, o más bien el que está previsto en la Ley General de Archivos. Nosotros lo vemos como unos asesores. ¿Y qué implica esto? Que finalmente nosotros como entidad especializada en materia de archivos, si bien vamos a tomar en cuenta o vamos a pedirles opinión, eso no implica una vinculación o que nosotros estemos obligados a tomar en cuenta esta opinión o este asesoramiento que nos vaya a brindar el Consejo Técnico Científico Archivístico previsto en la Ley General de Archivos. Eso hacia nosotros como Archivo General de la Nación. Nosotros también lo que vemos es más que nada que cuenten con que las entidades locales o más bien los archivos generales locales cuenten con
órgano colegiado de asesoría, pero nada más hasta la asesoría, desde nuestro punto de vista, pues en efecto sí podría pasar lo que usted comenta, ¿no? Si se empiezan a tomar decisiones vinculantes contrarias. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos más bien que se podría replicar este aspecto de asesoría sin que sea vinculante. Y en el consejo local o en el consejo nacional, pues bueno, ahí sí ya tendrán voto o voz, como lo quieran determinar, pero ya no es vinculante hacia, en todo caso, la entidad especializada en materia de archivos. Ahora bien, lo cierto es que podría ser, y me parece como muy pertinente, muy correcto, que uno de los puntos que se discuta en el pleno del Consejo Nacional de Archivos es precisamente crear, por lo que entendí, a lo mejor una red de asesores, ¿no? En materia de archivos para las entidades especializadas locales. Yo pienso que es algo completamente viable. Sin embargo, pues sí tendríamos, o ese tema sí se tendría que discutir en el pleno y el pleno lo tendría que votar. No podría en este momento confirmar esa estrategia o asegurar que se va a materializar porque es algo ajeno a nosotros, va a depender de la votación que en todo caso se tome, pero yo pienso y agradezco mucho el comentario porque tomo el proyecto, tomo esa idea para desarrollarla y considerar, salvo que Mireya a lo mejor piense en lo contrario, pero creo que sería bastante viable, con independencia si tienen un consejo técnico local o no, generar una red de asesores para efectos de poder apoyar a las entidades federativas y quizá únicamente a los archivos generales locales o a sus entidades especializadas en materia de archivos con las dudas concretas que pudieran tener. Yo sí considero que es viable, no lo puedo asegurar, porque no depende de nosotros, pero respecto al tema concreto, si vemos a lo mejor al Consejo Técnico y Científico Archivístico local como un mero asesor, considero que toda esta problemática que usted refiere no se actualizaría, porque si el Consejo Técnico dice A, pero finalmente quien toma la decisión, quien tiene la facultad y quien tiene la potestad del Estado es la entidad especializada en archivos, dice que se va a sostener la postura A, pues entonces va a tener que prevalecer la postura A. Ahí únicamente para fortalecer esa postura A sería en todo caso que en el acto concreto, de autoridad, pues se expongan las razones de por qué no se tomaron en cuenta las consideraciones del Consejo Técnico Archivístico local, ¿no? Pero yo lo veo nada más como un mero, más bien nosotros lo vemos como un mero asesor, no como un órgano de decisión. Gracias, licenciado. Y sí, en ese sentido, me parece muy pertinente que usted lo hubiera aclarado. Obviamente, con la creación, si decidiéramos o no la creación de este consejo, y respecto a la red que mencionaba, no es por desestimar la capacidad ni la experiencia que tenemos a nivel local con nuestros compañeros que se dedican a la materia de archivos. Me ha quedado claro en el conocimiento de esta mesa que hay mucha experiencia, hay mucho talento y hay mucha entrega en materia de archivos a nivel estatal, a pesar de que dejamos mucho que desear a nivel legislativo y operativo en materia de archivos en el Estado, y creo que es a nivel nacional, una enfermedad que tenemos a nivel nacional, la materia de archivos, y por eso se ha intentado tantas veces sin éxito en muchos de los casos, y particularmente en Chihuahua me atrevo a decir que hemos tenido varios intentos de leyes vigentes, pero no positivas en materia de archivos, pero sin embargo el talento, la capacidad y el conocimiento existen en el estado de Chihuahua. Y pues bueno, sí, mi interés sería que este consejo técnico trajera más bien asesoría en relación a los criterios que a nivel nacional se estén manejando, para nosotros poder tomar decisiones informadas, me refiero a nosotros como Estado, tomar decisiones informadas en materia de archivo respecto a los criterios nacionales. Y pues bueno, agradezco mucho los comentarios acerca de la pregunta. Mi segunda pregunta y última, para ceder a mis compañeros la palabra, me llamó la atención respecto a la integración de los municipios. Nosotros caímos ahí en una discusión respecto a la integración, principalmente, bueno, nos queda claro que a lo mejor para la instalación sí podríamos integrar a nosotros a los municipios,
para la instalación propia del Consejo Estatal. Sin embargo, nos parece un poco impráctico, nos pareció en ese momento que para las reuniones subsecuentes del Consejo tuviéramos que contar con presencia de los municipios. Tenemos una tradición municipal en Chihuahua muy fuerte, el municipio es muy fuerte en Chihuahua, particularmente porque tenemos pocos municipios en relación a la media nacional, y creo yo que en este sentido, pues sí tendríamos mucho la presencia de al menos 5 municipios muy fuertes en el estado de Chihuahua por población. Sin embargo, esto siempre se vuelve un problema en la integración de consejos o de órganos en otras materias, porque al no contar con la presencia de ciertos municipios, o la mayoría de los municipios, o la totalidad de los municipios, nos causaría ciertos problemas que harían inviable la operación de este consejo. Nosotros diseñamos una especie bueno, para la conformación y para la instalación sí los necesitamos, pero posteriormente el Consejo tomará las decisiones de cómo operará posteriormente con la presencia de los municipios. Ahora, no me quiero imaginar en estados como Oaxaca, donde hay 500 municipios, ¿no? ¿Cómo podrían operar de esa manera? Entonces, tendríamos de alguna manera flexibilidad o validez para la presencia de los municipios cuando los municipios tengan un interés en estar presentes, o un mínimo municipal de representación en el Consejo para su operación. Esto sería válido desde la perspectiva que usted nos platicaba ahorita, licenciado Palafox. Sí, tomamos nota de la pregunta. Antes, en su pregunta anterior, la maestra Nayeli quería complementar algo. Si quiere, y me lo permite, Nayeli, complementa la cuestión que querías mencionar, y si pudiéramos a lo mejor también atender esta inquietud que se acaba de presentar sobre los distintos, a lo mejor, esquemas que hemos visto, pero en principio la postura del Archivo General es muy respetuosa con la libertad configurativa en la representación municipal. Cada entidad federativa conoce muy bien tanto en lo político como en lo jurídico a sus municipios, pero en principio nosotros no le veríamos ningún problema que se generara a lo mejor una representación en donde los municipios decían quién es su representante ante el CONARCH, o que se vayan implementando un rol, ¿no? Que en estas sesiones estos municipios. Al final ustedes consideramos que son los que pueden determinar este esquema, pero sí recomendamos que esté regulado en la ley, porque si al consejo local se le da esta atribución de determinar cómo va a reconocerle esta legitimidad de representación o a qué municipio, creo que se pueden generar fricciones innecesarias y distraería al consejo de su actividad principal, que es la materia de archivos. Pero vamos viendo el complemento de la maestra Nayeli para efecto de tener más elementos para la reflexión. Muchas gracias. De manera rapidísimo, solamente respecto del Consejo Técnico y Científico Archivístico, lo que se recomendaría a nivel de confección normativa justo para evitar estas problemáticas que señaló es precisamente definir, así como está previsto ya en la Ley General de Archivos, que este Consejo Técnico es un área del Archivo General de la Nación. En ese sentido se empieza ahí a establecer la capacidad de decisión o las funciones específicas que tendrán respecto del Archivo General Nacional, o en este caso el Archivo General Local, como un órgano de asesor. Al definirlo ya dentro de sus áreas, pues ahí se advierte que hay una dependencia jerárquica, funcional y en cuanto a toma de decisiones. Ese fue como el primer desarrollo, la primera confección, y posteriormente también se define de forma genérica cuáles son sus funciones de asesoría, como bien lo comentó el maestro Palafox. En ese sentido, ya tendríamos como 2 elementos para entender la naturaleza propia de las decisiones o del apoyo que brindaría al Archivo General Local, para evitar que existan estos conflictos. Es lo que quería comentar sobre este punto. Respecto ya de la segunda interrogante, respecto de la integración de los municipios, efectivamente aquí este es uno de los puntos que dan cuenta sobre la facultad configurativa de los estados. ¿Por qué?
porque aquí cada uno, dependiendo de las condiciones particulares, pueden establecer distintos mecanismos. Nosotros de la revisión a los distintos proyectos de leyes, hemos visto cómo cada estado define de forma distinta. En este caso, cuando se hacía la lectura de su proyecto, se entendía, o al menos así entendí de manera directa, que todos los municipios iban a estar representados en el consejo. Entonces, lo que recomendaríamos en este punto es, si no va a permanecer una representación directa de todos los municipios, sí tendría que especificarse en su ley, porque si no, esto no daría seguridad jurídica justamente a los representantes municipales, que si en un momento nada más los considerarían para la integración del consejo, pero no para sus sesiones subsecuentes. Entonces sí habría que precisar si va a ser a través de una representación o regionalización. Aquí hemos advertido tres modelos como genéricos. El primero, de aquellos municipios en donde tienen un número reducido, sí les están asignando una representación a cada municipio. Pero pues estos son los mínimos. La mayoría lo ha establecido a nivel de regiones, es decir, establecen que solamente va a estar representada ciertas regiones, normalmente son 5 o 6 regiones, y esto también, la regionalización la aterrizan a diferentes criterios. Uno de ellos ha sido el tema ya previsto como de desarrollo municipal, que es en el caso de Oaxaca, justo por su gran número de municipios. Ellos ya tienen de otras normas ya definidos regiones, y lo único que están haciendo es retomar esa regionalización para efecto de su aplicación en materia de archivos. Otro esquema que hemos revisado recientemente es el tema de distritos judiciales, que esto lo planteó la ley de Veracruz. Es decir, los distritos judiciales que ya están también definidos por otras normas retoman esa regionalización y entonces van designando representante por cada una de ellas. Este es como el segundo esquema, más general, más que los estados han tratado de implementar sobre regionalización. Y hay un tercer esquema, que eso lo revisamos con la ley de la Ciudad de México, en donde establece un consejo, consejos municipales y un sistema municipal. Eso quiere decir, bueno, en este caso en la Ciudad de México, de las alcaldías, pero es como la misma consideración, es decir, se reúnen a nivel de municipios en un consejo y su presidente tendría la representación en el consejo local. Son estos como 3 esquemas. Ahí también depende mucho de cómo ustedes han tenido la experiencia ya para efectos de hacer partícipes a los municipios en otros temas al interior de su estado. Gracias, Nayeli. Muy valiosos y en lo personal a mí me quedan muy claras las opciones que tenemos y que ustedes nos manifiestan. Ahora bien, me gustaría ahora sí ceder la palabra a los demás participantes si tienen alguna duda respecto a estos temas, particularmente respecto a la integración del Consejo Estatal. Maestra Quintos, ¿sí va a tomar la palabra? Sí, nada más un comentario, Jorge. Te pongo el ejemplo de Michoacán. Estuvimos asistiendo a las sesiones del sistema estatal. Este sistema, que ahora es consejo, fue lo que se heredó de la ley estatal de Michoacán. Como sea, ya están estas estructuras en algunos estados y que ahora la conversión va a ser en cuanto al nombre y la conformación, pero principalmente ya en el caso de Michoacán ya hay una estructura como consejo. Están sesionando y tuvimos la oportunidad de estar ahí con ellos en un par de sesiones y se hablaba del tema de los municipios. Si bien el consejo local va a tener este papel de marcar directrices, de formar las estructuras, de hacer el mapeo de cómo está el estado en desarrollo archivístico, porque la recomendación que les hacemos nosotros es no hablar nada más de yo mi institución, cómo está mi institución. No. Es además, como consejo articulado, cómo vamos a evaluar, a diagnosticar el desarrollo archivístico del Estado.
porque al final, cuando tú vayas a representar a Chihuahua, al Consejo Nacional, se tiene que hablar de todo el estado, de la situación que guarda el estado, y es prácticamente tener el mapeo. Y en el caso de los municipios, Michoacán, en su consejo, lanzó una estrategia de hacer regiones, porque efectivamente las distancias, los recursos, los medios no son suficientes como para que todos los municipios vayan o se sientan representados. Entonces, sí, ahí es un tema que tienen que entrarle como consejo, es dialogar, buscar la estrategia. En Michoacán las regiones al parecer van a servir, y la propuesta inclusive es que el propio consejo vaya a los municipios que van a ser por región, los que van a representar a esa región, el consejo irá a ese municipio para que haya un acercamiento con los propios municipios y no se centralice nada más en la capital. Les comparto a grosso modo cómo están diseñando la estrategia en el estado de Michoacán, pero como bien dijo Nayeli, cada estado, bajo sus particularidades, van a tener que diseñar sus estrategias para llegar a los municipios y que haya una representación por parte de estos. Gracias. Gracias, maestra Quinto. Sí, es particularmente la preocupación que existe en el estado de Chihuahua. Nuestra geografía y la extensión del estado hacen casi, se podría decir de manera práctica, imposible la participación directa y constante de los municipios en el estado. Estamos en una región en donde te puedes subir 5 horas a un vehículo, y no solo para llegar a la capital del estado, sino para llegar a cualquier otro centro poblacional. Hay partes tan intrincadas en la sierra donde están las cabeceras municipales que es imposible llegar a menos de 4 horas o 5 horas a cualquier otro lugar poblacional. Y pues bueno, las distancias son enormes en el estado de Chihuahua, son particularmente enormes, y pues bueno, esa es una preocupación particular que tenemos en el estado de Chihuahua, la participación municipal y el acceso precisamente a esta participación. Tomando en cuenta que también la capital del estado no es el centro poblacional más grande del estado, es Ciudad Juárez. Entonces también tendríamos que definir precisamente este tipo de materias que, bueno, ya nos dan ustedes la luz y que nos dan la recomendación de si lo vamos a hacer, hacerlo a nivel legal, no dejarlo precisamente al consejo como lo habíamos pensado en un principio. Agradezco mucho esto. Entonces ahora sí cedería yo la palabra a mis demás compañeros. Quien quisiera tomar la palabra a este respecto, por favor levante la mano, ponga el icono de levantar la mano. Sofía, de la Secretaría de Cultura, la maestra antropóloga Sofía Pérez está pidiendo la palabra. Y pues bueno, ahí posteriormente voy viendo sus imágenes, o quien no tenga imagen que me ponga el icono para levantar la mano para tomar la palabra. Gracias. Adelante, Sofía. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Bueno, si bien creo que entendimos bastante bien cuál es la función de este consejo local, que es el de coordinador de la operación de los sistemas institucionales de archivo de cada sujeto obligado, y creo que cumplimos de alguna manera con esta propuesta de iniciativa de ley en su integración. Hay algunas cosas que hay que afinar, obviamente, y una de ellas pues, pudiera ser, precisamente por lo que se ha platicado ahorita del famoso consejo técnico, la posibilidad de que en dos sentidos, tratando de homologar esta participación técnica de especialistas, que es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos en donde se están construyendo las instituciones, los mecanismos, los sistemas, en donde hay poca capacitación al interior de los sujetos obligados en términos de archivística, en donde hay falta mucha campaña de cultura archivística en incluyéndonos a todos los funcionarios públicos. Todavía no se entiende la dimensión de esta ley general, ni de la instrumentación de todos los sistemas dentro de los organismos de gobierno. Alguna de las posibilidades que es muy importante es que ciertamente el Archivo General del Estado tuviera la capacidad de convocar a comités técnicos de especialistas
todas las veces que necesite para tener la asesoría que requiera. Y de esta misma manera, como cabeza del consejo local, pudiera también tener esta facultad de convocar a quien se considere se considere necesario en los temas específicos que se requieren en determinados momentos, ¿no? Es tener una persona o dos personas permanentemente dentro de un consejo, o buscar la manera de hacerlo, ya sea como lo proponía Jorge Carlos, a través de las asesorías con el Archivo General, el propio CONARCH, o a través de los colegios de archivistas, o con otros estados, etcétera, etcétera. Posiblemente meter en estas facultades que tenga tanto el Consejo como el propio Archivo General del Estado, formar los comités técnicos que consideren necesarios para su asesoría. Yo creo que sería a lo mejor uno de las propuestas que se podrían integrar en esta iniciativa, en donde se creen tanto dentro del Consejo, o que sean asesores en la medida de lo posible, es decir, no permanentemente, a lo mejor no se requieren, pero sí habrá etapas en las que, sobre todo en estos primeros, meras etapas de construcción, de ponernos de acuerdo, de capacitar a todos los que son miembros de los consejos, etcétera, etcétera, se pudiera hacer esta especificidad de que sean una facultad del Consejo y del propio Archivo General del Estado, de ir creando estos comités técnicos. En cuanto se resuelve el asunto, se puede volver a hacer otro, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel, dependiendo del tema, dependiendo de la necesidad tan compleja o no, ¿verdad? En este sentido, creo que pudiera ser una de las propuestas que se pudieran incluir en esta iniciativa. Por el otro lado, también habíamos platicado en la mesa técnica que para esta propuesta es muy importante que sí se vea que en el Consejo estén los 67 municipios, y que sea al interior del Consejo que se decida, una vez que ya esté constituido el Consejo, que se decida cómo se puede operar con todos, en la obligación de que esta reestructura o este acuerdo de operación, ya sea por regiones, por representantes, por vecinos, a quien se le hace más fácil coordinarse en la sierra, pues tenemos, como decía Jorge Carlos, lugares en donde no llegas hasta después de 10, 12 horas, aunque linealmente, digamos que en 5, pero hay lugares en los que tienes que subir y bajar sierra, y es mucho más complicado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos instituir que dentro del Consejo se llevara a cabo un mecanismo de coordinación para bajar no nada más la asesoría, sino el seguimiento, la instrucción, y todo lo que tiene que ver con instituir los sistemas institucionales de archivos, ¿no? Entonces, se había pensado que se quedara así como la representación de cada municipio, y al interior del Consejo se pusieran de acuerdo en cómo se pudiera operar, ¿ya? Eso sería en un futuro cómo se quisiera operar. Esa sería un poco mi aportación, de ver si es posible que podamos incluir como parte de las facultades de este Consejo esa posibilidad de crear estos comités de asesores, aunque no, esa posibilidad de tenerlos cada vez que se les necesita, o no y que sean coordinados con esta facultad que tendría el Archivo General del Estado, de contar también con estos consejos que pudieran asesorar en ambas partes. Respecto de las dos posturas, si lo vemos desde nuestro punto de vista en lo estrictamente como formal o lo jurídico, en efecto, se puede crear comisiones especiales o alguna otra figura. Desde el Archivo General de la Nación, lo que sí recomendamos es que la entidad especializada, o sea, el Archivo General local, sí tenga la posibilidad de contar con asesores, porque incluso a nosotros nos pasa que hay temas como son tan novedosos, sobre todo en preservación digital, son temas tan novedosos que lo cierto es que pues sí necesitamos a expertos o una figura de expertos que nos puedan estar asesorando. Entonces, en ese sentido, si bien la ley general, o sea, en un sentido muy estricto, muy categórico, jurídico, pues no prevé que tengan como este cuerpo de asesoría, nosotros sí lo estamos recomendando porque luego pueden generar estos conflictos de pues, tengo que tomar la decisión,
pero es una materia tan nueva que voy a tardar mucho tiempo. Si alguien me pudiera estar asesorando, todo sería un poco más sencillo. Entonces, en este sentido, pues sí recomendamos mucho que ya sea a través de un consejo técnico científico, a través de la figura de un asesor o a través de comités, pues sí tenga esta posibilidad, sobre todo el Archivo General Local, de poder asesorarse. Y por otro lado, también en un sentido estrictamente jurídico, en efecto, el mecanismo que ustedes determinen o que se determine por la legislatura para la representación de los municipios es muy válida también la que usted refiere. Esto es que sea el propio consejo quien determine cómo le va a dar o cómo le va a reconocer personalidad o representación a los municipios. Sin embargo, nosotros recomendamos que esos aspectos administrativos se definan lo mejor que se pueda en la ley para que el consejo pueda tener, o sea, se pueda enfocar en su actividad sustantiva y no tenga que estar después resolviendo cuestiones de conflictos de selección o de representatividad. En nuestra experiencia, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Transparencia, o sea, estamos cambiando completamente de tema, sí ha habido ocasiones en que hay problemas con a quién se le reconoce la representación y luego se invierte 2 o 3 horas para resolver este tipo de problemas. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que deberían de evitarse? Sin embargo, en un sentido como muy estricto, las entidades federativas sí tienen amplias facultades para determinar el esquema que le van a dar representación a sus municipios, ya sea en la propia ley o ya sea que se delegue ese esquema al CONARCH, pero pues sí, no, nosotros pues muy respetuosamente no lo recomendaríamos así, pero de que es válido y que es jurídicamente correcto prever ese esquema ahí, nosotros no le veríamos una pues, invasión competencial de esos aspectos, no necesariamente. Únicamente me queda la duda de lo que refería hace un momento la maestra Nayeli. Primero en la sesión de integración se les va a invitar a todos y luego se les va a decir que siempre no, que va a ser a través de otro esquema de representación. No sé si eso pueda generar un conflicto político también o algún conflicto que va a desviar la atención del consejo local a sus actividades sustantivas. No será como, no hay como esta seguridad jurídica de quién realmente va a representar a los municipios. Pero salvo eso, o sea, en sentido estricto, insisto, sí se podría prever ese esquema en su legislatura local. Pues no hay que descartarlo, podríamos valorarlo. Sin embargo, creo que ya tenemos bastante trabajo con lo que tenemos encima todavía para ir evolucionando. Lo que queremos es conformar lo que tenemos en puerta para establecer una base mínima, precisamente en este sentido. Ahora, no sé, ¿alguna otra participación en este tema? ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Bien, si no es así... Un comentario rapidísimo. Sí, claro, respecto, Nayeli. Sí, perdón, adelante, Nayeli. Gracias. La posibilidad de crear estas comisiones, nosotros revisamos que en su proyecto ya se prevé como una atribución del Consejo Estatal. En el documento que tenemos en el artículo 80 menciona que se podrá crear las comisiones, ya sea permanentes o temporales, y que éstas puedan contar con la asesoría de expertos y usuarios de los archivos. Entonces creo que con base en esta previsión, pues sí existiría la posibilidad de tener esa asesoría de expertos que en algún momento requiere el Consejo para el efecto de algún tema en particular. Es todo, muchas gracias. Gracias. Nada más no hay que olvidarnos, perdón, del archivo general local, de la entidad especializada, ¿no? Alguna figura para que pueda también recibir asesoría, ¿no? Gracias, sí, claro. No, por mi experiencia, al menos ahora que intervení que tuve la oportunidad de intervenir en este mundo de los archivos, el cual no
no había tenido yo la posibilidad de entrar en este aspecto. La verdad, yo soy abogado, pero pues obviamente estoy por parte del Congreso del Estado asignado a esta materia. Y la verdad veo con sorpresa precisamente, les digo, la capacidad y la cantidad de conocimiento que teníamos guardado en el closet en Chihuahua, de personas tan talentosas en la materia de archivo. Y vaya, no creo que vaya a faltar de alguna manera la capacidad para asesorar y para tener opinión en el Estado. Pero nosotros estamos, si ustedes se dan cuenta y han tenido la oportunidad de leer no solo el proyecto que se presentó de la iniciativa, sino la evolución que se ha ido dando, es que estamos intentando reducir de alguna manera la legislación y estamos tratando de sacar todo lo que sería reglamentario del ordenamiento y quedarnos con el mínimo legal para otorgar de alguna manera un poco de flexibilidad en el progreso que vaya surgiendo en la materia de archivos, porque hasta donde estamos entendiendo y de nuestras pláticas que hemos tenido oportunidad de tener con ustedes, estamos viendo que es un proceso y es una evolución a nivel nacional, que esto se va creando conforme a la marcha y que todavía existen muchas lagunas y muchas de las mismas inquietudes que tenemos a nivel estatal las están teniendo a nivel nacional, y que precisamente de este trabajo de producción y de legislativa y de discusión a nivel nacional se va construyendo esta plataforma para lo que va a ser la materia de archivos a nivel nacional. Entonces sí partimos un poco de incertidumbre, vamos planteando esquemas para ver si pegan o no pegan, y vamos caminando en el cuarto a oscuras, pues con una lamparita que nos va nada más abriendo lo que tenemos enfrente, pero en muchos aspectos pues no sabemos en qué punto vamos a tener que retroceder y en qué punto vamos nosotros a aportar a la materia legislativa nacional. Y me parece muy interesante lo que hemos platicado respecto a este órgano de consultoría y pues cuál va a ser su finalidad dentro del Estado y si va a quedar dentro de nuestra legislación estatal o qué va a suceder a nivel nacional. Pero de todas maneras agradezco mucho la participación, que de seguro nos va a ser muy útil en el trabajo que estamos haciendo. Adelante, licenciada Bencomo, ¿levantó la mano? Sí, adelante, por favor. Buenos días, Patricia Bencomo del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias al personal de la AGN por atender esta invitación y por ayudarnos a dilucidar muchas de las dudas que ya teníamos. Los temas creo que han quedado bastante bien explicados. Sí, pues me gustaría mucho que sí nos enviaran ese documento para tenerlo por escrito, el que ya se estaba trabajando, y pues para poder también alimentar un poco mejor a nuestra ley o iniciativa de ley. Aquí me gustaría, de todo lo que se platicó ahorita, nada más hacer una precisión. Dentro de los poderes judiciales, legislativos y los municipios, aquí estamos contemplando un representante en este consejo local. Yo quisiera comentarles que dentro del Poder Judicial, pues hay una actividad muy sustantiva. Los magistrados, el presidente, el Consejo de la Judicatura, pues siempre están ocupados en atender a la justicia. Y ya hay un nombramiento en específico para esta coordinación de archivos ahí en el Poder Judicial para que forme parte del Consejo local. Si bien es cierto, el Consejo Local actual no está funcionando como tal o no ha tenido actividad, pues se siente una responsabilidad ya por parte de esta dirección para poder participar en este consejo. A mí sí me gustaría saber si dentro de esta función y atribución que tiene el Poder Judicial dentro de los consejos, sería necesario retomar de nueva cuenta para que el Poder Judicial nombrara a una persona que fuera de nivel magistrado, o si se puede quedar esta representación. Esa es una pregunta y que tiene que ver con los temas que ya se vieron. Y otra que sí me gustaría tocar,
aprovechando la presencia de la GN, que a lo mejor no lo hemos tratado últimamente, pero se trata de la aprobación y autorización de los instrumentos de control. Sí, dentro de las funciones de los grupos interdisciplinarios o de los órganos internos, ya sea el Consejo de la Judicatura en el caso del Poder Judicial, se pueden hacer estas aprobaciones, porque sí, a nivel nacional, en otros poderes judiciales ya se ha tocado los temas y a través de los acuerdos de los consejos de la Judicatura se hacen estas aprobaciones de los instrumentos de control y sobre todo de las bajas documentales. En esta mesa se ha platicado en algún momento sobre que están prohibidas ahorita las bajas documentales. Y yo quisiera saber si nos pudieran dar un poquito más luz con base en eso, porque bueno, en la mayoría en esta tarea que tenemos el día a día, estamos haciendo ya los expurgos, tratar de hacer un poco de espacio, buscar que las áreas estén aprendiendo a hacer su clasificación y sí eliminando aquellos documentos que no son documentos de archivo, pero que sí se puedan expurgar para quitarnos ese peso. Y me preocupa que estuviéramos haciendo una tarea que no estuviera autorizada ahorita. Si me pudieran apoyar con eso. Muchas gracias. Bueno, respecto a la primera interrogante, que la podríamos a lo mejor sintetizar en el siguiente sentido: si la representación vigente ante su consejo local seguirá vigente con la nueva integración del consejo local, es lo que alcancé a percibir ese interrogante. Nosotros consideramos, en el caso del Consejo Nacional de Archivos, ya existía un Consejo Nacional. Sin embargo, con este nuevo Consejo Nacional sí inició toda su actividad desde cero. Prácticamente el Consejo Nacional en su antigua integración cierra y se diluye, desaparece, porque su integración y funciones eran radicalmente distintas, e iniciamos con un consejo nuevo. En este caso, la ley definía quién es el presidente, eso da mucha ventaja, y se le da una facultad al presidente de nombrar a un secretario técnico, que dio más ventaja para poder operar. Entonces, en la experiencia que nosotros tuvimos a nivel nacional, es que desde la Secretaría Técnica se hicieron todas las gestiones para que cada una de las entidades federativas fuera designando a un representante, primero temporal hasta que armonizaran su ley, y posteriormente pues ya va a tener que ser un integrante directamente, ya que ya entró en vigor. Pero eso nos permitió a nosotros operar, y sí había muchos casos que nos decían, oigan, ya tengo la designación. Y nosotros sí sostuvimos el criterio que debíamos volver a recibir la designación para este nuevo órgano colegiado, en los términos y parámetros que prevé pues, la nueva legislatura. En ese sentido, pues yo entendería que ustedes pueden regular cualquiera de los dos esquemas, ya sea en uno transitorio que reconozca la personalidad de las designaciones, o también a lo mejor un esquema que sea como de un reinicio. A nosotros, si bien la ley general no establece el nivel jerárquico, a lo mejor ahorita me corrige ahí Nayeli, pero hasta donde yo recuerdo, no establece el nivel jerárquico que tienen que tener cada uno de los integrantes del CONARCH. Sí establece que tiene que haber uno del Poder Judicial, uno del Poder Legislativo, uno de los demás sectores, pero lo que nosotros recomendamos o lo que nosotros sosteníamos o sugerimos es que sí sea el integrante alguien de mando. Puede nombrar evidentemente un suplente, ¿no? Que no sea a lo mejor hasta la segundo nivel jerárquico inferior, una cuestión así, para efecto de evitar lo que pasa en otros órganos colegiados, que cuando sale una decisión, una discusión y se tiene que votar ahí el acuerdo, lo que dicen en sesión estos integrantes, oigan, es que yo lo tengo que consultar. Entonces, si es un órgano colegiado que está sesionando 2 veces por año y tienen que ir a consultar las decisiones que van tomando, entonces se vuelve muy lenta la toma de decisiones. Es un esquema que sí se puede implementar, pero no es el esquema que nosotros recomendamos. En ese sentido, sí sugerimos que, pues que en la propia ley se establezca un nivel suficiente de mando,
que represente cada uno de esos dos poderes, tanto el legislativo como el judicial. Máxime que en el Poder Judicial tienen una naturaleza y una dinámica archivística muy específica, y en todo caso, pues que el magistrado o el diputado designe a un representante, pero ahí sí se podría poner a lo mejor una acotación con un nivel jerárquico, a lo mejor no tan bajo, sino que todavía pueda tomar este tipo de decisiones. Nosotros es lo que recomendamos. Sin embargo, en el sentido estricto, pues con que tengan un representante de cada uno de los integrantes mínimos en su consejo local, pues bastaría, pero no es, vamos, lo ideal o lo que nosotros estamos sugiriendo. Y por otro lado, el tema de las bajas y el destino final de la documentación siempre ha sido un tema pues bastante interesante, porque si no se dan las bajas o si no se hacen las transferencias secundarias, se empiezan a acumular en las bodegas, y eso también sale en rentas, ¿no? Nada baratas. Pero no sé, Nayeli, si ahí pudieras atender la pregunta concreta que se nos hizo, para efecto de que seamos más puntuales en su respuesta. Sí, por supuesto. Lo que nosotros hemos revisado en la elaboración normativa sobre este caso es que hay estados en donde sí le están asignando la facultad directa al Archivo General Local de aprobar tanto instrumentos de control y consulta archivísticos y bajas documentales y transferencias al Archivo General Local. Sin embargo, esto también hay que tenerlo con mucha reserva, porque pues estamos hablando de que aún en los casos de que el Archivo General Local tenga la naturaleza de organismo descentralizado, sigue siendo de la administración pública local. Y en este caso de su proyecto, que le asignan como un órgano desconcentrado, pues aún limita un poco más el ámbito de actuación, y por eso ustedes lo están proyectando a nivel de que autorice solamente los instrumentos de control, bajas y transferencias para el Poder Ejecutivo local. En este sentido, una de las opciones que se están proponiendo o que se proponen por parte del Archivo General de la Nación es que esta facultad para los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo local, que ya están amparados para el Archivo General local, se establezcan a nivel del grupo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque justamente estos modelos se han visto tanto a nivel federal en este caso para los sujetos de nivel federal, que es Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos constitucionales autónomos, en donde ellos mismos conforman un comité, que también es uno de los puntos que ustedes están sustituyendo el nombre del grupo interdisciplinario a un comité, que tenga este grupo la facultad de aprobación en estas materias, porque actualmente el nivel de consolidación institucional del Archivo General Local pues no daría para que pueda incidir en estas materias con sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo local. Entonces, es esto la forma que se está recomendando para efecto de avanzar en estos puntos, y que los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo sí tengan un parámetro mínimo de actuación en esos temas. Muchas gracias. Adelante, Silvia Ramos, por favor. Gracias, Lee. Buenos días, Silvia Ramos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia. De lo que se ha estado comentando relacionado con las bajas documentales, bueno, hay mucha confusión, porque al momento de hacer expurgos, donde se supone que ya no son documentos de archivo, pues no estaríamos hablando de bajas documentales, y ahí es donde hay como un atorón entre la actividad de revisión de archivos en las instituciones y la efectiva baja documental de expedientes que ya están clasificados o que se han estado clasificando, y ahí es donde está la inconsistencia. Por eso hay tanto temor a deshacernos de lo que no son documentos de archivos. El Archivo General de la Nación, si no me equivoco, es el que autoriza las bajas de las instituciones federales.
Entonces también por ahí puede venir algún, ¿cómo pudiera decirle? Una confusión entre si el Archivo General del Estado deberá autorizar las bajas documentales. De acuerdo a la ley, incluso el Estado de Chihuahua dice que se notifican las bajas para su visto bueno por el Archivo General. Es como para tener un amarre de la información que se está dando de baja, porque puede estar registrada en algún lado, pero no determina tanto que sea la autorización de la baja documental, porque incluso para las bajas documentales, en la ley actual del Estado dice que debe integrarse por un grupo en el que haya expertos historiadores que apoyen a la baja documental. Y esto pues obvio es porque en las instituciones no tenemos tantos expertos historiadores y pudiera ser que entremos en un error de dar de baja algún documento que pudiera parecer histórico. Entonces, ¿cómo separar esa información que se trabaja como el Archivo General de la Nación con los sujetos obligados de la Federación y las, digamos, las indicaciones que tiene para las autorizaciones de los catálogos, para las autorizaciones de las bajas? ¿Cómo separarlos a nivel de sujetos obligados en la Ley General de Archivos para entender exactamente cómo va a funcionar quién autoriza el catálogo de exposición, quién autoriza las bajas? Según la Ley General ahorita es el catálogo de exposición lo autoriza hacia adentro de la institución y se reporta al Archivo General. Ahorita pues no hay Archivo General del Estado, pero se tiene que publicar en la fracción 45 de la Ley de Transparencia. Entonces finalmente ahí está. Pero la autorización dice que es hacia el interior del sistema institucional de archivos, de la institución, vaya. Y las bajas, pues obviamente ahorita, ¿cómo se van a dar bajas si no se tienen identificado los archivos? Por eso es que no hay bajas. Y la Ley de Archivos del Estado de Chihuahua actual, en uno de los transitorios, dice que no se puede hacer bajas si no se cuenta con esos instrumentos de control, incluso la Ley General. Entonces, ¿cómo aterrizar, digamos, todos esos conceptos? Porque hay demasiada información, quién autoriza, cómo lo autoriza y cómo va a hacer esta autorización de parte de quién para poder encaminar el trabajo operativo de las instituciones o los sujetos obligados. Sabemos que la ley ya nos da un parámetro, pero hay esa confusión, es lo que yo he estado observando también, entre hay una ley federal de archivos, hay una ley general de archivos y vamos a trabajar las leyes estatales. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Ustedes qué sugieren desde el Archivo General de la Nación para que esto quede claro? Porque si entre quién autoriza, no hay bajas, no sé, probablemente nos estamos atorando para poder avanzar con esta ley en esos conceptos que son operativos y que no encontramos el dónde ubicarlos o cómo ubicarlos, si nos pudieran apoyar con eso. Sí, es un planteamiento sumamente interesante, porque en la Ley General de Archivos tampoco es claro quién autoriza las bajas documentales y las transferencias de los sujetos ajenos al Poder Ejecutivo. Es una cosa como muy extraña. Sin embargo, hemos hecho como análisis muy puntuales y ya generamos un criterio que pues expondría brevemente a efecto de poder contestar como estas inquietudes que se presentaron. En primer término, como viene funcionando en la Federación, el aspecto de la autorización o dictamen de las bajas documentales de los sujetos del Poder Ejecutivo, es que en efecto el Poder Ejecutivo o sus sujetos obligados mandan prácticamente toda la información al Archivo General y el Archivo General coteja que los documentos correspondan a los inventarios, que sean del contenido que refirió, pero eso genera un gran problema operativo, que si el Archivo General nacional o en el local, como es en el caso a nivel nacional, no tiene el personal suficiente, nunca van a salir esas bajas documentales, porque implica mandar personal a los archivos de concentración donde está la documentación que se va a transferir o dar de baja, analizar que en efecto corresponda con el inventario, analizar que el inventario esté bien hecho, analizar que la valoración secundaria esté bien hecha. Aquí en dado caso Mireya podrá ampliar el tema. Y se vuelve una locura burocrática administrativa y hay un rezago impresionante, o se genera un rezago impresionante para atender este tipo de solicitudes. Entonces, a menos que tengan realmente un ejército de personas que puedan ir a cada uno de los archivos de concentración, de tal forma
para que analicen y a su vez autoricen, porque finalmente quien autoriza la baja es quien es responsable de que se aseguró de que fuera la documentación correcta y que no tuvieran los valores primarios y secundarios. Pero sí se necesita pues un ejército de personal adscrito al archivo para efecto de realizar eso. Entonces, el procedimiento y ese es el que se aplica ahorita a nivel federal. Lo que va a cambiar respecto a ese procedimiento es que nosotros identificamos que el Archivo General de la Nación, según la Ley General de Archivos, tiene que emitir el dictamen de baja documental. Ese dictamen de baja documental nosotros en este momento lo estamos entendiendo no como una autorización, sino como una especie de opinión favorable o una especie de, ¿cómo decirlo?, garantía de que cada uno de los sujetos obligados realizó de forma correcta el procedimiento en lo interno para valorar, para describir y para realizar todos estos aspectos de disposición documental. ¿A qué me refiero con esto? Desde nuestro punto de vista, los grupos interdisciplinarios de cada sujeto obligado va a tener un papel o un rol muy importante en cada sujeto obligado. Pues ellos se supone que son los que conocen su documentación. Están los titulares de cada una de las unidades productivas, está el titular de concentración, está el de archivo histórico. Entonces, ellos, junto con el apoyo del área coordinadora de archivos de cada sujeto obligado, al ser los que conocen la documentación, tienen que seguir ciertos métodos, ¿no? ¿Qué está el inventario de esta forma? ¿Qué está descrito? ¿Qué se hizo esta valoración? ¿Qué se entiende por el valor testimonial? ¿Qué se entiende por el valor documental? Todos estos aspectos. Y eso lo remiten, o sea, ese trabajo lo remiten en el nuevo esquema que se va a implementar próximamente en el Archivo General de la Nación, lo remiten al archivo a efecto de que el archivo únicamente se cerciore de que se realizó un método o se implementó el método correcto para valorar y para decidir la transferencia secundaria. Entonces se emite este visto bueno. Desde nuestro punto de vista, actualmente la ley es muy clara al determinar que las máximas autoridades de los sujetos obligados son los responsables del correcto funcionamiento del sistema institucional de archivos de cada uno de esos sujetos. En ese sistema institucional de archivos, como también es un concepto abstracto que implica procesos, áreas, criterios, pues evidentemente también está involucrado el proceso de la disposición documental. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, la Ley General de Archivos otorga la facultad originaria a las máximas autoridades de los sujetos obligados para el correcto funcionamiento del sistema institucional, que también se entiende a pues la disposición documental, bajas y transferencias. Entonces, la idea es, ok, en mi sujeto obligado tengo un grupo interdisciplinario, ellos tienen que valorar la documentación, tienen que implementar todos los métodos, si requieren asesoría, requerir la asesoría, pero implementar todos los métodos, mandarlos a la entidad especializada de archivos para ver que se hayan implementado de forma correcta estos métodos, que estén firmados por las autoridades correspondientes, que se haya dado la explicación o que exista una justificación, bien o mal. Los responsables para determinar si algo es histórico, pues finalmente es el sujeto obligado, porque ellos son los que van a decir es que esto es importante para mí o no es importante para mí, ¿no? Y lo tienen que justificar, evidentemente. Pero también pensar que alguien ajeno sea quien determine qué es histórico, qué no es histórico para la historia de un sujeto obligado, pues también es algo como bastante delicado. Entonces, en la nueva concepción es ver más bien a esta entidad especializada como alguien que brinda como este acompañamiento, que nada más se cerciora que hayas realizado bien el método, que hayas justificado cada uno de los valores secundarios, si existen o no existen, y finalmente emitir esta opinión favorable, de tal forma que la autoridad máxima del sujeto obligado o quien se determine, él determine en su reglamento interior que sea quien tenga que autorizar esas bajas, tenga todos los insumos para efecto de tomar una decisión informada, porque hay que ser sinceros, como lo comentó la representante del órgano garante, existe un miedo de dar de baja documentación y de destruir documentación. Entonces se tienen que generar mecanismos para que esas decisiones se tomen de manera informada. En ese sentido, lo que nosotros estamos previendo o estamos impulsando es que los grupos interdisciplinarios tengan un rol más importante,
que los sujetos obligados puedan desahogar sus procedimientos de forma más expedita con la emisión de un dictamen de opinión favorable y no tanto de una autorización. Porque si estamos hablando también de autorización, vamos, ese temor fundado nada más lo van pasando de una autoridad a otra, porque el sujeto obligado dice, bueno, al final va a ser una tercera entidad la que me va a autorizar mi baja. Si ya será también responsabilidad de cerciorarse que todo esté absolutamente bien. Entonces, esta entidad que ha sido pues, los archivos generales, pues, como se toman muy en serio o como lo deben de hacer su trabajo, pues implica ir a revisar en sitio y eso genera, pues, o puede generar mucho rezago. Entonces, nosotros queremos darle más importancia o relevancia a los grupos interdisciplinarios, que los órganos generales, archivos generales como entidades especializadas pueden asesorar a cada uno de los sujetos obligados y también darle un rol de responsabilidad al sujeto, a la autoridad máxima. Ahí la razonabilidad del legislador ordinario federal fue que involucrar a estas autoridades máximas para efecto de que la materia de archivos se tome en serio y tenga esta capacidad y siente esta responsabilidad de lo que involucra, pues dar una baja o lo que involucra a lo mejor autorizar una transferencia secundaria, que esto se podría determinar finalmente en otra autoridad que la pueda dar de baja, como en el propio grupo interdisciplinario o en el área coordinadora de archivos, sí se puede. Pero, o sea, concretamente respecto a esta inquietud, nosotros sí estamos previendo como estos 3 factores: importancia del grupo interdisciplinario, un rol más de asesor del archivo general local y un rol más activo de la máxima autoridad para efecto de todo este procedimiento del destino final de la documentación. Nosotros consideramos que no es nada viable darle la responsabilidad al archivo general local de cerciorarse que absolutamente todo esté bien hecho al momento de autorizar una baja, a menos que se le dote de verdad de un ejército de prácticamente entre actuarios y personas científicas que vayan ahí unos a dar fe y otros a trabajar en sitio sobre toda esta valoración, porque si no va a haber mucho rezago en las bajas documentales. Y bueno, si ahorita no están prohibidas, pues cuando estén permitidas, pues de todos modos va a existir este rezago. Este es como el criterio que estamos impulsando desde el Archivo General de la Nación. Y bueno, la ley general, como les comentaba, no define quién autoriza las bajas documentales, por ejemplo, del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Entonces, así de forma expresa. Sin embargo, insisto, sí establece que las máximas autoridades de los sujetos obligados, el Poder Judicial sujeto obligado, el Legislativo sujeto obligado, son las encargadas del correcto funcionamiento del sistema institucional, donde se incluye este procedimiento de destino final. Entonces, de nuestro punto de vista, la facultad originaria máxima, por decirlo de alguna forma, está contemplada para las máximas autoridades. O sea, tienen bastante amplio margen de maniobra al ser los responsables del correcto funcionamiento. Si uno no da bajas, si uno no hace transferencias, no está funcionando de forma correcta el sistema institucional de archivos, ¿no? Pero ese es como el esquema o la idea que nosotros tenemos y estamos impulsando desde el Archivo General de la Nación. No sé, Nayeli, si quieras complementar algo o... Sí, muchas gracias. Únicamente que también no hay que perder de vista que se emitirán unos lineamientos sobre destino final. La ley general prevé que tanto el Consejo Nacional de Archivos como los consejos locales van a emitir estos lineamientos en donde ya de manera más particular se tiene que ir definiendo tanto autoridades como procesos, pero sí es importante ir delineando desde la ley local, en este caso, estas bases mínimas para que ya los sujetos obligados tengan una primera idea sobre cuál va a ser el proceso a seguir, que justo lo que ha comentado el maestro Marco Palafox es lo que se tiene en cuenta para a nivel nacional, por parte del Consejo Nacional, emitir estos lineamientos, que después tendrán que ir también ajustándose conforme a sus necesidades en su estado. Es todo, gracias. Gracias, Nayeli. Bueno, hay muchas inquietudes, particularmente de carácter técnico, estoy percibiendo.
en donde este tipo de reuniones son tan valiosas que de alguna manera es muy tentador el hecho de, bueno, vamos a aprovechar y vamos a preguntar muchas cosas en las que tenemos duda en nuestras labores cotidianas y que efectivamente tienen mucho valor para el progreso de lo que estamos haciendo en este proyecto. Sin embargo, pues bueno, nosotros citamos en un tiempo específico y por respeto a nuestros invitados y porque es día laboral precisamente y tienen otras funciones, como cada uno de nosotros también podemos tener el día de hoy, me gustaría concluir esta reunión en este momento y plantear la posibilidad de una nueva reunión. Marco, Nayeli, Mireya, que nos pudieran acompañar en una nueva reunión para poderles avisar con tiempo para que ustedes pudieran acomodar sus agendas y fueran tan amables en hacernos ese favor y volver a tener una reunión y a lo mejor a nosotros darnos tiempo para plantear preguntas sobre el tema y algunos otros y poderles dar a ustedes un poco más también de materia respecto a otros temas que podamos identificar dentro de nuestro proyecto. No sé si estarían todos de acuerdo en poder concluir la reunión y poder llevar a cabo una nueva con la invitación, obviamente, que podamos extender tanto a la GN como a las demás dependencias que nos han hecho el favor de acompañarnos. ¿Les parece bien? Sin ningún problema, sobre todo porque faltaron el tema del archivo general local, patrimonio documental y el registro local. Pero con todo gusto los acompañamos. Me atrevería a sugerirles, nosotros nos estamos juntando particularmente el martes y los jueves de cada semana. Me gustaría sugerir ya para poder establecer y que pudieran ustedes analizar sus agendas el próximo martes a las 10 de la mañana. Si tuvieran a bien... 10 de la mañana Chihuahua, ¿verdad? Sí, 10 de la mañana Chihuahua, perdón. Sí, si ustedes quieren sugerirnos una hora un poco más razonable para ustedes y nosotros empezar a las 11, no tendríamos ningún problema porque pues tengo entendido que las 10 es como que a la hora que ya todos estamos más o menos despiertos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces, por lo menos situar el día, el martes, y nos ponemos de acuerdo en la hora y poder establecer esto para poder extender esta reunión a los temas que nos quedaron faltantes y darnos también oportunidad a nosotros de procesar la información y establecer preguntas y dudas que tengamos en esta mesa. ¿Les parece bien? Sin problema, el martes a la misma hora no tendría ningún inconveniente. Okay. Aquí en la Ciudad de México es una hora más, entonces a las 11 con nosotros. Ajá. Batallo mucho con la cuestión de los horarios, es una hora más, es verdad. No se preocupe. Pues martes a la misma hora. Martes a la misma hora, entonces Nayeli... Digo, lo confirmamos con lo confirmamos. Ajá. Por lo pronto, tentativamente lo dejamos el martes a la misma hora. Nayeli, sí. No sé si también estarías de acuerdo. Sí, por supuesto. Ok, entonces proseguiríamos con esta reunión. Ya llevamos 2 horas, es un poco cansado verlos en 2 dimensiones nada más. A mí me agota mucho, pero aparte todos tenemos muchos pendientes, ¿no? Y creo que 2 horas es suficiente para poder procesar toda esta información. Y seguimos el próximo martes con lo que quedó pendiente y también para preguntas y respuestas que pudiéramos tener. Perfecto. Entonces, agradezco muchísimo las atenciones que han tenido con nosotros. Es muy valioso para nuestro trabajo y particularmente para lo que pueda aportar Chihuahua a esta materia de archivos. Entonces, agradezco mucho la participación de ustedes. Gracias. Agradezco a la maestra Fernández por habernos hecho el contacto. Y pues a todos ustedes por estar presentes. Nos veríamos el martes a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.